Los aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer volverlos a saludar, ¿verdad? Con el favor de Dios que nos permite estar nuevamente en esta mesa de conversación, aquí en su programa Nosotros Conversamos. El día de ayer estábamos nosotros aquí con nuestros compañeros tratando el tema, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, la diferencia, que quede claro, la diferencia entre Santa Cena y Eucaristía. Y ya a los hermanos, ¿verdad? Los compañeros aquí en el panel abundaron, ¿verdad? Acerca de esa gran diferencia, ¿verdad? De lo que es una cosa de la otra. Porque la palabra Eucaristía, como la maneja la Iglesia Católica, bueno, pues simplemente es acción de dar gracias. Y no en sí abarca todo el concepto tal y como el Señor Jesucristo lo instituye, ¿verdad? Que es un ofrecimiento, ¿verdad? Para obtener en él una promesa de vida eterna, ¿verdad? Una participación, una comunión espiritual, ¿verdad? Con el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Y esto aclarando, como bien lo hacían ayer mis hermanos, no porque el pan verdaderamente sea la carne o haya sido la carne del Señor, ni el vino verdaderamente haya sido la sangre del Señor. Esto meramente es una esencia espiritual, un simbolismo espiritual que el Señor Jesús instituye y establece, ¿verdad? De esta manera. Bueno, pues para entrar rápidamente, ¿verdad? A los comentarios, ¿verdad? Y al tema que nos está ahora haciendo participar en este programa, pues, ¿verdad? Vamos a ir primeramente con nuestro hermano Mike. Hermano Mike, bienvenido, la paz del Señor. Dios le pague por estar con nosotros. Dios le pague, hermano Ramón, verdad, es importante que en este tema, verdad, nosotros reconocemos, verdad, de lo que es de Dios, no cambia, verdad. Lo que el Señor Jesucristo estableció es para siempre, verdad. Él decía que dice la palabra de Dios, Jesucristo el mismo ayer, hoy, para siempre. Entonces la manera que Él instituyó la Santa Cena en un principio debe de ser llevado a cabo en la misma manera. Tal y como el Señor lo instituye, ¿verdad? Como Él instituyó. Bueno, pues Dios le pague, hermano Mike, y también le damos la bienvenida a nuestro hermano Isaías, que también, ¿verdad? Hoy nuevamente está con nosotros para participar, ¿verdad? Y claro, a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Aclarar algunos puntos sobre este tema. Bienvenido, hermano. Sí, Dios le pague, hermano. Saludo aquí a mis compañeros también y a todos aquellos que nos honran con su tiempo al estar escuchando este programa. Esperamos que, pues lejos de ser algo teológico, ¿verdad? O algo no, que sea Dios el que nos dé pues una palabra de gracia, así ¿verdad? sea. Porque lo que se quiere aquí es pues alcanzar aquel corazón sincero, claro, que está dispuesto a tomarse el tiempo para reflexionar y para pensar en lo que se habla. Y debido al respeto que se le tiene a las personas que nos escuchan, pues tratamos nosotros de documentarnos. Si hablamos de la Iglesia Católica, son libros propiamente de la Iglesia Católica, oficiales de la Iglesia Católica. claro. Es por eso que la información que le damos está respaldada, así como pues por excelencia la bíblica, hermano. Entonces, por el respeto que les tenemos y la palabra que nosotros traemos, que es una palabra que hemos aprendido del apóstol de Jesucristo,
tratamos todo de respaldarlo, hermano. Entonces esperamos que esta palabra que Dios nos permita hoy pues llegue a tocar algún corazón, ¿verdad? Y el día de mañana, haciéndose preguntas o entrando alguna duda, pues en el intermedio de nuestro programa están las direcciones de la iglesia, hermano. Claro que sí, cómo no, pues ese es el propósito de nuestro programa, ¿verdad? El hecho de que esta palabra llegue a los corazones, porque con ese propósito el Señor instituye, ¿verdad? Este memorial santo. Y bueno, pues también está aquí con nosotros nuestro hermano Eliasib, que también participa con nosotros en esta noche, el día, y al igual que el día de ayer. Y pues hermano, bienvenido al programa. Yo le pago, hermano, y pues aquí estamos presentes para seguir, como pues ya lo han expresado mis hermanos anteriormente, ¿verdad? Que invitamos a las almas, sobre todo aquellos amantes de la verdad, como nos ha enseñado a nosotros un hombre de Dios, y pues de la manera en que Cristo ha instituido la Santa Cena. Así se tiene que hacer, no con inventos, no con modificaciones, sino como el Señor la ha instituido, y como apenas lo acaba de celebrar la Iglesia de la Luz del Mundo, precisamente celebrada por el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, en la ciudad de Guadalajara, en la Corona Hermosa provincia. Así es, y ya lo decíamos el día de ayer, ¿verdad, hermano? Dios le pague, cuánto nos alegra a nosotros y nos regocija, hablando en cuanto a lo espiritual, el ver sido primeramente invitados, ¿verdad? Y luego nos hizo partícipes el apóstol del Señor de esta bendición, de esta comunión con el Señor, de este perdón, porque todo esto trae y acarrea para la iglesia del Señor, ¿verdad?, el participar de la Santa Cena, especificando, dejando claro que solo bajo la autoridad apostólica que está ahora en el apóstol del Señor Samuel Joaquín Flores. Amén. Y bueno, antes de entrar directamente a nuestro programa, yo sí quiero robarles unos segunditos, ¿verdad?, para darle un saludo, un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan por el radio, que nos escuchan por el internet, y quiero hacer la identificación, ¿verdad? Quiero hacer la identificación del programa para que por ahí, ¿verdad?, los que nos han sintonizado, pues sigan con nosotros, y los que pues nos escuchen por ahí por internet, pues si pueden sintonizarnos en su casa, en su carro, en su trabajo, en el 900 AM de Radio Cali, en el área metropolitana de Los Ángeles, o si no, acompañarnos como lo hacen por internet en www.nosotrosconversamos.com, www.lldmusa.org, y también quiero darles nuestros correos electrónicos para que nos manden, ¿verdad?, sus comentarios, inclusive sus preguntas. Radio nosotros conversamos@hotmail.com y nosotros conversamos@yahoo.com. También nos pueden encontrar en redes sociales como en Facebook como Nosotros Conversamos, y en Twitter como @nconversamos. Y este día, hermanos, es de participación del público, si así lo desea, ¿verdad? Estamos dispuestos, ¿verdad?, ampliamente a escuchar sus comentarios, sus preguntas que quizás tengan por ahí, por el medio del teléfono área 714-602-8354, una vez más, 714-602-8354. Y bueno, hermano Isaías, pues entramos nuevamente, ¿verdad?, en lo que nos habíamos quedado el día de ayer, ¿verdad?, en cómo la Iglesia Católica, hablábamos acerca de que les hace creer a sus feligreses el hecho de que verdaderamente el pan no es un ejemplo simbólico que el Señor tomó, sino que ellos le hacen creer a sus feligreses que verdaderamente hay una transformación de ser esa harina comprimida, lo que ahora maneja la Iglesia Católica, que es la oblea, es harina, ¿verdad?, de trigo con agua y comprimida, que ellos dicen que verdaderamente eso viene a formarse en la carne del Señor, y que el vino, aunque realmente no es el vino que el Señor utilizó en la conmemoración de la Santa Cena, en la institución de la Santa Cena, sino que es un vino pues ya procesado, un vino ya con alcohol ya fermentado, ya un vino industrial, ¿verdad? Que esto también se convierte verdaderamente en la sangre del Señor. Y bueno, nosotros nos habíamos quedado en esa plática, en esas cómo han transformado el concepto de lo que realmente el Señor dejó establecido. Yo aquí tengo dos cosas, nada más quiero dos cosas por escrito, y nada, rápidamente le quiero dar lectura para poder avanzar y darle oportunidad aquí a mis compañeros. En el mismo libro que leíamos ayer, el Magisterio de la Iglesia, quiero leer esto para ver si los que nos escuchan y aquí mis compañeros pues pueden abordar más acerca de lo que voy a leer, porque es importante.
es importante tener en mente que esto para ellos es un dogma de fe. Es un dogma de fe Una imposición de fe, ¿verdad? a la cual si nos adentramos a lo que verdaderamente es la fe, pues está lejos de ser. Primeramente, la palabra de Dios no es un dogma, porque si fuera dogma no fuera de fe, porque un dogma es una idea. Una imposición. Una imposición. Entonces, la palabra de Dios es eso, es palabra de Dios, no es dogma de fe. Pero en la Iglesia Católica esto se enseña como dogma de fe. Es solamente una aclaración que quería hacer. Pero regresándome a lo que el día de ayer hablábamos, el compañero Ángel daba un dato que es muy importante. ¿Cuándo comenzó esto dentro de la Iglesia Católica? Tengo un dato aquí que dice que fuera de la Biblia, la Didache es un libro muy importante dentro del cuerpo teológico de la Iglesia Católica, puesto que en algunos de los puntos doctrinales que ellos enseñan hacen referencia mucho a la famosa Didache, que es un libro en donde supuestamente fue escrito por los apóstoles de la Iglesia Católica, es decir, San Ambrosio, San Ignacio y muchos otros más. En la Didache, dicen ellos, fuera de la Biblia, la Didache contiene la primera mención de la palabra Eucaristía. Ojo, fuera de la Biblia, es decir, que aparte de la Biblia, la Didache contiene la primera mención de la palabra Eucaristía referida al rito cristiano. Y aquí el compañero Biasif el día de ayer mencionaba el dato también de que en la Biblia, al menos en las Biblias que son muy conocidas, no encontramos la palabra Eucaristía. Aún en la Biblia católica, lo vuelvo a repetir porque yo lo estuve buscando en la Biblia católica y no encontré la palabra Eucaristía. El significado sí está, la palabra no está. Pero en marzo de 1547 leo en el Magisterio de la Iglesia, dice, comenzaron a estudiarse las proposiciones. Ojo, a estudiarse las proposiciones acerca de la Eucaristía que eran sospechosas de herejía. Es decir, que hasta 1547 el cuerpo teológico de la Iglesia Católica empezó a estudiar algunas proposiciones que algunos miembros del mismo cuerpo católico habían hecho acerca de la Eucaristía. Y 4 años después, es decir, en 1551, lo ponen como un sacramento de la Iglesia Católica. ¿Qué queremos decir con esto? Que antes de 1547 la Eucaristía dentro de la Iglesia Católica no era más que una proposición. A partir de 1551 es implantado dentro de la Iglesia Católica como un sacramento de nombre el sacramento de la Eucaristía. Y aquí es donde abordamos ya en tema, porque vamos a seguir hablando acerca de la Eucaristía. Pero parece que entra nuestra primera llamada, hermano. Sí, así es, le vamos a dar oportunidad, ¿verdad?, a nuestra primera llamada que nos hace favor de conectarse con nosotros, ¿verdad? Y bueno, vamos a escuchar el punto, ¿verdad? Sí, bueno, buenas noches, ¿quién habla? Saludos para ustedes, mis hermanos, allá en cabina, perdón. Quiero comenzar con un dicho, ¿verdad?, que es muy popular ahí entre el pueblo católico, el cual dice, del plato a la boca se cae la sopa. Y es que recordemos que el clero católico romano siempre ha querido participar de la mesa del Señor Jesucristo, pero no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede participar de la Santa Cena y de la Eucaristía. Son dos cosas muy opuestas, muy diferentes. Una es instituida por Cristo Jesús y la otra es imposición de Satanás. Una es santa, ¿verdad? Y es para vida o para dar vida. La otra es inmunda y para muerte. La una está hecha de trigo para hacer pan sin levadura y jugo de uva no fermentada, con los ingredientes e instrucciones de Cristo Jesús.
mientras que la otra está hecha con los ingredientes del capricho para llevarle la contra al Señor, tales como harina y agua, para formar no pan, sino para formar oblea. Y un vino fermentado, comprado en la licorería. Es decir, nada que ver la una con la otra, ni en sus ingredientes, ni en su elaboración. Cristo habló de pan y de jugo de uva. Nos dice ahí el apóstol Pablo en la primera de Corintios 11:23. Dice, ¿verdad? Porque yo recibí lo que también os he enseñado. ¿Sí? Es decir, hay instrucción perfecta. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, no oblea, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Comer es masticar, no que se deshaga en tu boca. Mastica y cómete el pan, eso quiere decir, sigue diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si notamos hasta aquí, no hay ninguna transustanciación. El pan siguió siendo pan y el vino siguió siendo jugo de uva. Nosotros no creemos en hechicerías, ni en arte de magia, ni en ilusionismo, mucho menos en brujería. Eso es lo que el clero católico impone por enseñanza. Ellos sí lo practican, porque es una enseñanza tomada, ¿verdad?, de la hechicería, o lo que es lo mismo enseñanza de demonios. Dirá la gente que es católica, entonces, ¿qué pasa con el pan? ¿Y qué pasa con el vino? Bueno, lo que realmente le da validez a todo esto es la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Y cuando él bendice el pan y bendice la copa, el pan deja de ser ordinario y viene a ser consagrado, dedicado, santo, porque Dios lo ha bendecido. De igual manera el vino. Y al participar de la Santa Cena del Señor, nos viene a unir en comunión, porque nosotros somos el cuerpo del Señor. Cada uno de nosotros somos miembros y formamos el cuerpo del Señor. Dice allí en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí mismo en 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, participar de la Santa Cena nos trae una grande y rica bendición, pero en la iglesia de Dios, ¿verdad? En la iglesia de Dios hay un hombre escogido por Él, puesto por Él, y Él es el que le da toda la autoridad para efectuar, en este caso, la Santa Cena. Pero el usurpador, pero el clero católico romano, no tiene ni parte ni suerte con el Señor. Ellos hacen las cosas a su manera, practican sus cosas como ellos quieren. No les gusta o no les gustó, ¿verdad?, sujetarse al Señor. Por eso es que ves tanto error, por eso es que ves tanta contrariedad, por eso es que ves tanta maldición. ¿Quieres ser parte del cuerpo del Señor, querido Radio Escuche?
Deja entonces de participar de la mesa de Satanás y ven y siéntate a la mesa de Cristo. Dios te ayude, como me ayudó a mí. Dios haga la obra en tu corazón, como la hizo conmigo y con muchos de mis hermanos. Dios te libre de morir en brazos de Satanás. Es decir, Dios te libre de morir en la pseudoiglesia católica romana. La vida no la tienes comprada. Dice la palabra del Señor, ya para terminar, el que rechaza la enseñanza del apóstol de Jesucristo, rechaza a Cristo y rechaza a Dios. Allí en Lucas 10:16 nos dice de eso. Y en Juan 17:20 dice algo muy contundente. ¿A quién tenemos que oír? ¿Por medio de quién viene la salvación? ¿Y por medio de quién vienen todas estas hermosas cosas? Dice Juan 17:20, dice para la gloria del Señor, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estoy seguro, ¿verdad?, que ustedes están cumpliendo, hermanos, ¿ya? Porque el apóstol de Jesucristo nos va llevando de triunfo en triunfo. Dice el último texto, hermanos, ahí en en 1 Corintios 11:26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y creo que esta programación es lo que está anunciando. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Dios le pague como siempre con sus comentarios tan acertados. Y bueno, pues muy bien usted lo decía y ya lo hemos mencionado aquí también nosotros. Cristo instituye la cena. Y Cristo también, cuando el Señor le da a sus discípulos a participar, pues no les da extiende su mano para que lo muerdan, no. Hablando en un sentido simbólico, parte el pan y les dice, tomad, comed, no les dice, es mi, y les pone su mano para que lo muerdan, no. Está hablando de un pan que efectivamente, pero que ha hecho, como usted lo mencionaba, la Iglesia Católica ha cambiado aún hasta la manera en que Cristo instituye la cena, la última cena del Señor, cambiándolo con un pedazo de oblea y diciendo ellos, como lo mencionamos ayer en el Concilio de Trento, que si lo muerden, están mordiendo a Cristo, porque ya está Cristo con todo y sus huesos y carne. Entonces es una aberración y contradictorio a lo que es la voluntad de Dios. Sí, y algo muy importante, de verdad, también que mencionaba nuestro hermano Homero en su participación, es que solamente, bueno, cuando se celebra este memorial sagrado, hay una particularidad muy, muy especial que la hace ser válida, porque se lleva a cabo de la misma manera que se llevó cuando el Señor la instituye y que la continúa los apóstoles del Señor, y el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Lo dice y la continúa de esta manera, al igual que en este tiempo la continúa el apóstol del Señor Samuel Joaquín, ¿verdad? Porque decía el apóstol Pablo ahí en la primera de Corintios 11:23, él decía, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿verdad? ¿Qué es lo que les enseñó el apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, a la iglesia en aquel tiempo? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Aquí toma validez porque un apóstol del Señor, el apóstol Pablo, lo está ejecutando tal y como el Señor se lo entregó, porque él manifiesta, porque yo recibí del Señor. De igual manera viene a ser en este tiempo, ¿verdad?, por medio de la autoridad de otro apóstol, el apóstol Samuel Joaquín Flores, que él mismo, de la misma manera, con la misma autoridad, ¿verdad?, que tenía el apóstol Pablo,
haciendo uso de esa autoridad que ahora tiene el apóstol del Señor Samuel Joaquín, también lo hace de la misma manera, siguiendo al pie de la letra tal y como el Señor la deja instituida. Y así como el apóstol Pablo menciona en el verso 16, ¿verdad? Dice, así pues todas las veces que comiereis este pan, dijo él, dice, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es la diferencia. El tomar la Santa Cena, el participar la Santa Cena a la Eucaristía. La Santa Cena se hace, se conmemora, se celebra de la misma manera que el Señor Jesucristo la instituye. Con el pan, ¿verdad? Real y verdadero que en el tiempo del Señor se usaba, ¿verdad? El que Él partió, y el vino, el jugo de la vid, ¿verdad? No ningún vino fermentado, no como ahora la Eucaristía que conmemora la Iglesia Católica, que es de una manera completamente distinta, ¿verdad? Un pedazo de oblea. De oblea. Y ayer mencionábamos, hermano, disculpe que interrumpa. No, sí, adelante, hermano. Incluso, pues esa no es ni pan. La oblea no es ni pan. Usted va con una panadería y le pregunta a un panadero y no le va a decir es una oblea, no, ni siquiera es un pan. No llega ni a la categoría de pan. Entonces, ¿por qué la iglesia? La pregunta es esta: ¿por qué la iglesia católica hemos visto que no lo hace como Cristo la instituye y todavía quita lo que el Señor pues instituyó ya en como usted lo mencionaba, lo que era lo que son los panes ácimos, que no tenían levadura, y así es como la iglesia católica lo efectúa con la hostia o la oblea, como le conocemos nosotros los latinos, la oblea, y es algo que el Señor no instituye. Ahora, estaba mirando un video el día de ayer del hermano Carlos Montemayor, que algunos de ustedes lo han visto o se lo pueden mirar, está en YouTube, lo pueden encontrar, sobre el nombre de Carlos Montemayor, LLDM, y le pone la Eucaristía. Sale hablando con son dos videos diferentes. En uno de ellos le pregunta a uno de estos maestros católicos, ¿por qué? Porque ya la iglesia católica también no participa de las dos especies, que es el pan y el vino, ya únicamente lo hace con la pura oblea. Y le preguntaba al hermano, ¿y por qué ya no usan el vino? Bueno, y decía que el hombre, es porque como como ya está Cristo completamente en la oblea, entonces pues ya, y como ya está Cristo ahí, pues ya no ocupamos del vino, porque ahí ya está su sangre. Entonces, ¿hasta dónde llega la idea errónea de la iglesia católica? ¿Verdad? Sí. Porque al entenderlo literalmente, pues Cristo pues les enseñó el cabalismo a sus discípulos, como la iglesia católica lo entiende. Fíjate, Biasif, que quiero aquí con la ayuda de ustedes también ilustrar cómo Dios, porque la Pascua y la Santa Cena, ambas son instituidas por Dios, ambas. Por uno solo. Pero hay una diferencia en la celebración de ambas también. En la Pascua, refiriéndonos a lo que era por memorial por todas sus generaciones para el pueblo de Israel, porque así se lee, ¿verdad? Que esto harás por todas tus generaciones, le dice Dios al pueblo de Israel. Hay una forma específica, de cómo, ¿verdad?, Dios lo instituye y cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer y con qué lo iban a hacer. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 12, ahí habla todo acerca de la Pascua. Y ahí, saltándome ahorita de versículo en versículo, dice el Señor a nuestro Dios, hablándole al pueblo de Israel, dice: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Ese era lo que iba a representar la Pascua, un cordero. Y luego les dice cuándo lo iban a hacer, entre las 2 tardes. Luego les dice cómo lo iban a cocinar. Pero en eso no se olvide que dice que este cordero iba a ser un cordero sin defecto. Es decir, que no tenía que ser ciego o cojo o que tuviera algún hueso roto. Y algo especial, hermano, ni lagañas. Que especialmente desde su nacimiento fuera consagrado para esa acción. Porque el cordero tenía que tener 1 año de nacimiento, 1 año de edad. Tenía que ser un macho.
Ajá, exactamente. Entonces Dios les empieza a estipular exactamente cómo Él quería que el pueblo de Israel celebrara la Pascua. Ahora, antes de irme al segundo tiempo, quiero adentrarme un poquito, porque el pueblo de Israel quiso cambiar por su desviación o su pecado, ¿verdad? Quiso cambiar la forma y quiso cambiar incluso también la materia, así como la Iglesia Católica a partir del siglo XVI lo hizo. Pero aquí dejo la pregunta, ¿y qué hizo Dios al respecto? Cuando miró que su pueblo quiso cambiar la forma en cómo Él lo instituyó. Y los Hizo elementos. Dios algo al respecto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues con esa reflexión, ¿verdad? Vamos a regresar después del corte, y mientras tanto los invitamos, ¿verdad?, a que ponga usted atención en nuestras direcciones para que pues apunte las direcciones, los lugares en donde nuestra iglesia se encuentra, y es usted invitado cordialmente a que asista a nuestros cultos, ¿verdad? A que asista, allí va a haber alguna persona siempre con toda disposición para contestarle cualquier tipo de preguntas que usted tenga acerca de este tema y cualquier otro tema. Así es de que seguimos con este tema, la diferencia de Santa Cena y Eucaristía, al regresar del corte. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Bueno, pues ya estamos nuevamente de regreso, ¿verdad? Después del intermedio aquí en nuestro programa Nosotros Conversamos, donde estamos platicando, ¿verdad? Estamos hablando la diferencia entre Santa Cena y Eucaristía. La Santa Cena que instituye el Señor y que es practicada por su iglesia hasta este tiempo por medio de un apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel Joaquín, ¿verdad? Y la Eucaristía que la Iglesia Católica practica, que es completamente diferente en cuanto a las esencias, en cuanto al mandamiento, en cuanto a las disposiciones del Señor, ¿verdad? Es una diferencia completamente opuesta. Y bueno, ese es el tema y vamos a seguir comentando de él, y entra, ¿verdad? Pues participa con su comentario nuestro hermano Ángel, al cual pues también le damos la bienvenida por agregarse aquí al panel. Adelante, hermano. La paz del Señor con todos mis hermanos en el panel y Amén. También pues muy buenas noches a todos los radioescuchas. Yo quisiera aportar pues subrayando este dogma católico. En el Concilio de Trento, en el año 1551, el catolicismo enseña que la Eucaristía es un sacramento que contiene, dicen ellos, verdadera, real y sustancialmente el mismo Jesucristo, con sus cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las especies del pan y vino. Y quisiera dar porque ellos lo entienden literalmente. ¿Qué quiere decir real? Según o de acuerdo al diccionario, real quiere decir que existe, que es verdadero y auténtico, y se puede ver, sentir y tocar. Entonces ellos están dando a entender, porque lo están entendiendo literalmente, que es el cuerpo en su persona,
con todo su sangre, su espíritu del Señor Jesucristo. Y si lo están entendiendo así, la misma escritura pues se los contradice. Esa es una institución católica, cuando el Señor Jesucristo no instituyó eso, sino nos dice en Mateo 26:26, que es lo que el Señor Jesucristo instituyó, que fue la Santa Cena, en una manera representativa, simbólica, lo que significa el tomar de la Santa Cena, que es que renueva nuestra comunión espiritual y también pues traen bendición. Dice, yo quisiera leer una parte de la escritura, dice en Juan 4:24, porque si también es lo que ellos entienden literalmente, el alma, el espíritu, la divinidad del Señor Jesucristo, que sabemos nosotros que el Señor Jesucristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Dios no puede ser materia, dice en San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la misma escritura está contradiciendo pues el concepto católico acerca de la Eucaristía, de que no puede ser cierto, no se comprueba, es ilógico, es absurdo. Y pues ¿por qué abordamos este tema? Pues para que la gente medite, haga pues un análisis de qué es lo que se está enseñando en su iglesia. No fue una institución o no fue algo que enseñó el Señor Jesucristo. Y si no lo enseñó el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que estoy siguiendo yo? Estoy siguiendo pues una enseñanza, una invención, una pues herejía, porque no es de acuerdo a la doctrina de Cristo. Y pues nomás para que la gente se ponga a pensar, es cierto, no es la culpa de uno, porque yo crecí católico, yo nací en el catolicismo, pero gracias a Dios vino esta enseñanza de un apóstol de Jesucristo que nos sacó de esa ignorancia, de esas tradiciones, y que pues ahora gracias a Dios comprendemos cuál es el mandato de Dios, qué es lo que me lleva a buscar la vida eterna, siguiendo los mandamientos de Cristo. Bueno, este es mi comentario, Dios les pague, hermanos. No, pues también Dios le pague, hermano Ángel, por participar con nosotros muy acertadamente en su comentario, ¿verdad? Y pues ahí está, hay una grande diferencia, ¿verdad? Adelante, hermano Mike. Sí, nada más, pues, no que tengo vanagloria de esto, pero sí he tenido, pues, un poco de experiencia, ¿verdad? Siendo, pues, un maestro en la escuela preparatoria, ¿verdad? Y pensaba en un ejemplo que quizás aclara esto un poco a los radioescuchantes, porque dice el texto, ¿verdad? Que habla, y muchas veces la Iglesia Católica toma un cierto apoyo en este texto para decir que es literal, de que ese pan es realmente el cuerpo de Cristo, pero dice el texto, Mateo 26:26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, lo pongo un ejemplo. Yo, bueno, si por ejemplo estoy enseñando la geografía a mis alumnos, a los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, pero la nación de Italia parece mucho a una bota, ¿verdad? Parece mucho una bota. Y si por ejemplo yo tendría, ¿verdad? Para que una bota un día para decirle a mis estudiantes algún concepto, ¿verdad? Yo podría decirle a ellos, mire, esta bota es Italia. Es Italia. Yo no tengo que decir representa a Italia en ese momento. El Señor no decía, esto representa mi cuerpo. Yo podría haber dicho, y en realidad es lo que
es la significancia. Sí, porque es muy clara la escritura, hermano, desde el momento que dice, y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan. No dice tomó su brazo, tomó su mano, tomó su mejilla y se las ofreció. No, toma el pan, en sí la esencia del pan, ¿verdad? El elemento pan le dice, y lo bendice y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. En el momento en que el Señor dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, lo está haciendo de una manera simbólica, porque lo que les está ofreciendo y está bendiciendo es el pedazo de pan, ¿verdad? Simbolizando el cuerpo, su cuerpo. No les está ofreciendo literalmente su propio cuerpo, su carne, y decir, bueno, muerdan. Hermano, tengan. No, o sea, pues está también, hemos mencionado mucho esto y quizás hemos hasta repetitivos en esto, pero es que hay que dejarlo bien claro. Claro. El mismo el apóstol Pablo nos pone a pensar y miramos cómo él la celebró. El apóstol Pablo también les dio a los hermanos de la primitiva iglesia, les dio precisamente pan, sí, ¿verdad? Sí, no les dio ni siquiera les dio las obleas, les dio pan, el pan ácimo. Pero también miramos cómo la iglesia católica va de mentira en mentira. Bueno, estamos mirando que ellos no celebran lo que es la Santa Cena. Pero ahora, ¿en qué momento hace ese cambio de la transustanciación? Que es decir, el cambio de las sustancias, de ser una oblea de harina con agua y azúcar o sal, se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo llega a ser esto? En la Biblia nada de esto nos habla al respecto. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿verdad? Y con todo respeto la voy a hacer, ¿verdad? Al público, la voy a compartir con el público, ¿verdad? No en afán de mofarme, de burlarme, no, sino tan solo de hacer reflexionar a las personas. Si esto de la transustanciación fuera cierto, el Señor Jesucristo había dejado una autoridad, ¿verdad?, en la cual estamos hablando en el tiempo de la primitiva iglesia cristiana, el pueblo de Corintios, que era dirigido, ¿verdad?, pastoreado por el apóstol del Señor Pablo. El apóstol del Señor Pablo, en él moraba el Espíritu del Señor, como en cada uno de sus apóstoles. ¿Acaso se le pasaría al Espíritu del Señor revelarle esto a Pablo? Porque Pablo no habla de esto. Y demos a saber a la gente y entendamos que esta carta, ¿verdad?, y la evangelización que Pablo hace al pueblo de los Corintios es algunos años después de la muerte del Señor. O sea, era la primitiva iglesia cristiana, pero no estamos hablando de un año a otro. Ya eran bastantes años que habían transcurrido y seguía enseñando la misma manera, el mismo método. Y nunca habla el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, de esta situación, de esta transustanciación, sino que esto lo empieza a establecer como dogma de fe, algo que usted explicaba claramente lo que significa un dogma de fe. Y es contradictoria la palabra, porque la palabra dogma es una imposición, es una ley, un estatuto puesto por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y la fe no es un estatuto, no es una ley puesta por ningún hombre, es algo que el Señor da, es un don, es una bendición. Entonces es contradictorio, pero hasta entonces es establecido como dogma de fe. Regresando un poco regresando un poco a lo que decía mi compañero Eliasib hace como unos 15 minutos, ¿verdad? Decía que acerca de este cambio que realmente hicieron los católicos que comen el pan según eso de la orden de Cristo, pero luego diciendo que el vino ya no es necesario para la filigresia a tomar. Y esto es claramente contra el mandamiento. El mandamiento, ¿verdad? Y como decía el hermano Isaías, estos cambios, aunque se ve como detallitos, son muy importantes. Es que hay que poner en claro que a semejanza de lo que hizo el pueblo de Israel, también el Señor Jesucristo instituye lo que hoy conocemos como la Santa Cena. En el pueblo de Israel era con un cordero. Así es. El pueblo de nuestro Señor, la iglesia de Cristo, también tiene un cordero, ¿verdad? En el pueblo de Israel se hacían con panes sin levadura.
el mismo pan que tomó nuestro Señor en representación de su cuerpo. Claro. Y se hacía con las hierbas amargas. Es decir, que antes de que el pueblo de Dios, la iglesia, entra en esta fiesta solemne, hay unas hierbas amargas que son las que nos permiten a nosotros recordar de dónde nos trajo Dios, quiénes éramos, cuánto valíamos. Y es el sufrimiento que el pueblo de Dios en los tiempos actuales pasa a semejanza de las hierbas amargas. El Entonces, padecimiento de Cristo. al igual como Dios lo instituye en el pueblo de Israel, Cristo lo hace también en su iglesia que Él instituyó, en su iglesia que Él vino a formar. Y no pasemos por desapercibido que cuando Dios le dice al pueblo de Israel, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Cuando el pueblo de Israel, nos dice el profeta Malaquías, que quiso ofrecer algo que ya no era agradable a Dios, Dios les hace un reclamo. Sí, porque ya lo ofrecían a su gusto y a su manera, a su propia idea, ¿verdad? Y lo escribe el profeta Malaquías. Él lo dice, ¿verdad? Dice en Malaquías 1:7, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Preguntaban los sacerdotes del pueblo de Israel. ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, hace el Señor una pregunta, ¿no es malo? ¿Cómo ofrecían el animal? Ciego. Y les pregunta, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Cuando el Señor había instituido que el animal debía de ser un cordero, un animal sin defecto. Y cuando el pueblo de Israel trata de hacerlo de una manera diferente, entra el como reclamo, lo que ya estaba instituido por Dios. había instituido nuestro Dios, entra el reclamo de Dios. ¿Qué quiero llegar o qué queremos llegar a decir con esto? De que a semejanza ha hecho la Iglesia Católica. Así es. ¿Verdad? Ha querido, o lo ha hecho más bien, ha distorsionado. El pueblo de Israel se le pidió sin defecto y lo quiso hacer un animal ciego, un animal cojo, un animal enfermo. Es lo que la Iglesia Católica, ¿verdad? Desgraciadamente para muchos que lo han creído, es como lo hace. Algo que nuestro Dios no ha pedido. Porque como ya lo han hecho repetidamente aquí mis compañeros, Cristo la instituyó con panes ácimos y con el jugo de la vid. Así es. Y bueno, pues estamos mirando cómo la Iglesia Católica pues ha torcido todo esto y hay algo, hermano, que pues nos pone a pensar. Y ayer lo mencionábamos, si ellos al participarlo, porque así como lo entiende la Iglesia Católica y como lo enseña la Iglesia Católica a su feligresía, dice el texto que el alimento va a la boca y de la boca pasa a la letrina, al estómago y del estómago va a la letrina. Pues si es el Cristo que ellos así se lo comen, el de ellos, estamos hablando, el que de ellos se han inventado, pues a dónde va a terminar. Pero el verdadero Cristo que está que recordamos en la última cena, como apenas en la iglesia del Dios vivo, ese trae vida, hay muchos beneficios al participar de la Santa Cena que un apóstol de Dios nos ha enseñado. Y hablando, Ibiasif, de que van de mentira en mentira, no nada más cambió, sino añadió. Porque miren, el Señor Jesucristo dice que tomó el pan y tomó la copa. Y ellos dicen en su sacramento, dice que el cuerpo y la sangre, hasta ahí están bien. Pero luego añaden, con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor solamente pues nos en representación nos deja el pan y nos deja el vino. Pero ahora a la oblea, que ellos dicen que ahí se encuentra el cuerpo y la sangre, ahora le añadieron otras dos cosas, que ya no solamente es el cuerpo y la sangre, sino que ahora también está el alma
y la divinidad Tenía de aquí, nuestro Señor. así es, tenía aquí hay una parte, hermano, en la página catholic.net que está para todos los que le gusten ver, pues hacen en el search la transubstanciación y menciona algo que lo que usted mencionaba y dice en el párrafo quinto, dice: el Concilio de Trentón enseña que si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdaderamente real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, si no dijere que solo está en él como señal y figura, o por su eficacia, sea anatema. Es decir, que el que no crea esto es maldito, en unas palabras dicen los católicos, pero pues a la luz de las escrituras, a la verdad de las escrituras, estamos mirando que los anatemas no vienen siendo ellos, porque han cambiado lo que Cristo ha instituido. No, y es absurdo. ¿Por qué el hombre quiere tomar una autoridad que no tiene para condenar a aquel que no lo hace de corazón? Porque cuando el Señor la instituye, no obligó a sus discípulos. Cuando la sigue practicando después de la muerte del Señor Jesucristo, la primitiva iglesia que él deja establecida por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Tampoco obliga. En ninguna frase, en ninguna manera, cuando él le recuerda esto, de quién recibió esta autoridad y de quién recibió esta enseñanza, recuerda al pueblo de los Corintios, de ninguna manera encontramos una expresión donde él obligue o él condene a aquel que no lo practique. O sea, ellos, nuestro mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, y los apóstoles entienden el concepto de libre albedrío, que mismo Dios dándoselo al ser humano, y nuestro Señor Jesucristo entendiéndolo y respetando lo que lo tiene también su iglesia, no obliga y mucho menos condena. ¿Por qué? Porque dice en otra parte de la Escritura: el que quiera venir en pos de mí, dice el que quiera. Niéguese, dice a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Entonces no hay manera, o sea, no hay por qué condenar a alguien si no lo quiere hacer o entender de esa manera. Nosotros aquí no estamos condenando a nadie. Y ahí la contradicción de dogma de fe. Exactamente. No estamos condenando a nadie, no estamos diciendo, no, pues eres un anatema, lo cual quiere decir maldito. No estamos maldiciendo a nadie. ¿Por qué? Porque no está en nosotros hacerlo, no nos corresponde a nosotros, y ni aún el siervo del Señor lo hace. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín, lo hace. Entonces, ¿por qué esta gente hace este tipo de maldiciones sobre aquel que no quiera entender una idea que fue concebida hace mentiras, por hermano, la mente del mismo hombre? Hace mentiras, y si no se las creen, son malditos. Imagínese Entonces, usted. Aquí yo creo que nada más quiero recalcar, si ya de entrada el comerse, ¿verdad?, literalmente el cuerpo y la sangre, y tomarse la sangre de Cristo, que es como lo enseña la Iglesia Católica, si de entrada ya de eso es antibíblico, ahora imaginémonos también comerse su alma y también comerse la divinidad. Así es. Porque así es como ellos lo enseñan, que en la oblea está real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y su divinidad. Todo el cuerpo. Entonces, de entrada y de salida, el dogma es antibíblico, ¿verdad? Así es. Va en contra del mandamiento de Dios, ¿verdad? Y es herejía, porque en realidad, pues lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó fue un memorial. Nada más es un memorial. Memorial de recordación, ¿verdad? A manera de como también lo hizo el pueblo judío, dice, y esto te será por memorial por todas tus generaciones. ¿Y qué le iba a hacer por memorial? La Pascua. ¿Y qué significaba la Pascua? La salida, ¿verdad? La libertad. La libertad de después de haber sido esclavos por más de 400 años. Para ellos el celebrar la Pascua, porque les dice el Señor, y cuando tus hijos te pregunten qué significa esto, tú les dirás que esto es la libertad de la cual obtuvimos
del pueblo de Egipto. Entonces, lo mismo para nuestro Señor Jesucristo, y lo mismo para los apóstoles, lo mismo para su iglesia. Es un memorial, no es de que estemos otra vez haciendo el acto ya fue hecho. El sacrificio de sacrificios otra vez a Cristo. ya fue hecho, ya no se puede. Ya no se puede. Y por eso lo manifiesta el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en el verso 26, es el memorial de recordación y de anunciar la venida del Señor, porque dice así, pues, todas las veces que comieres este pan, ¿verdad? Y bebieres esta copa, dice la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Entonces, no es volver a sacrificarlo, bien como usted lo dice. No, de ninguna manera, porque como lo decía, el sacrificio ya lo hizo el Señor. Él fue el cordero que se entregó, ¿verdad? Por nuestros Así pecados. Es. Y nomás quería comentar algo, hermano, rápidamente, por el tiempo que ya también se nos está yendo. Quizás se han de preguntar los radioescuchas, bueno, ¿y cómo entonces lo celebra la iglesia a la luz del mundo? También participamos de un pan. Pan, como lo mencionaba el hermano Isaías hace un momento, y mis hermanos, panes ácimos, pero no nos comemos nosotros al Señor, no se nos ha enseñado. Es algo simbólico. Cristo viene a nuestro corazón. No viene al estómago. No lo estamos comiendo, no lo estamos digiriendo, no. ¿Verdad? Así lo celebra la iglesia. Pero a la vez, espiritualmente hay una bendición que es real. Cuando el hermano con su fe toma este pan y decía el apóstol Pablo en su explicación también de esto, 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, este copa de jugo de uva y este pan, para nosotros también trae esta comunión nuevamente a nuestro corazón. Es una bendición muy grande. Sí, claro que sí. Bueno, pues como bien lo mencionaba nuestro hermano, ¿verdad? Ya el tiempo se nos viene, tenemos los minutos contados. Y antes de retirarnos, ¿verdad? Antes de despedirnos, yo quisiera pues agradecer nuevamente al público que nos ha acompañado, ¿verdad? A los hermanos que nos han mandado sus comentarios, nos han hecho sus llamadas por teléfono, y invito nuevamente a mis hermanos a que con unas breves palabras, pues nos despidamos, ¿verdad? Del público y de este programa, ¿verdad? Para vernos la próxima semana, hermano Mike. Yo en una frase quiero incitar también a mis amigos radioescuchantes que meditan en esto. La palabra de Dios no es algo de una ciencia muy alto o algo que es solamente para sabios que conocen mucho, o hablando de una transubstanciación que realmente no tiene ninguna base en la ciencia, sino que decía Cristo que Él vino a los pobres, vino no solamente a los más sabios de este mundo, pero para que todos pudieran entender esta palabra. Esta palabra es sencilla y hay que buscar esta palabra que es entendible y es de Dios. Bueno, nomás quería decirles a mis radioescuchas que Dios les bendiga. Ya estamos llegando al término de nuestro programa. A nombre de todos nuestros hermanos que están aquí en el panel, nuestros hermanos allá también en los controles, que aunque ustedes no los miran, pero también ellos están haciendo un buen trabajo y haciendo que este programa también llegue a sus hogares. Pues decíamos que el Señor sea el que los bendiga, y pues los esperamos la próxima semana en otro programa más de Nosotros Conversamos. Y como siempre, a la luz de las Escrituras. Que Dios sea que los bendiga. Dios los bendiga. Y pues yo también, ¿verdad? Ya que usted estaba dando agradecimientos, yo principalmente quiero dirigir un agradecimiento, ¿verdad?, al apóstol del Señor, que nos ha brindado esta comunión con el Señor por medio de su autoridad apostólica. Amén. Y un agradecimiento muy grande por hacernos partícipes de este programa. Eso es todo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras.
Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.